Ya estamos de vuelta acá en la entrevista con el Longino. 6 de la tarde en punto, día viernes, jornada de viernes. Va a ser una jornada movida y no fundamentalmente por el tema que nos vamos a tratar. Vamos a tener un tema muy interesante, un tema que los iquiqueños nos jactamos de ser valientes. Dicen que un iquiqueño después, sobre un 6.5, un iquiqueño recién se mueve en un temblor y pregunta si está temblando. Vamos a conversar con Diego Rojo Martel, es geólogo, escritor, investigador, es tesorero de la Sociedad Geológica Chilena y está aquí con nosotros por primera vez en los estudios de Longino TV. Bienvenido, Diego, muchas gracias por estar aquí para conversar un tema tan interesante. No, muchas gracias a usted, Rodrigo, por poner en boca, ¿verdad? o en la mesa, ¿verdad?, estos temas tan importantes que son la sismicidad en la región. Exactamente. Vamos a ir viendo mientras conversamos ciertas láminas que tú nos vas a ir mostrando y conversábamos fuera de pantalla lo que significa esto porque hay términos que hoy día uno maneja, no sé, enjambre sísmico, laguna sísmica. Vamos hablando de eso como para ir Totalmente, en detalle. sí. Bueno, a ver, yo creo que primero la geología es como un área del conocimiento de la ciencia que está bien alejada, a pesar de que en nuestra región somos geólogos como por naturaleza. ¿Sí? A mí me ha tocado estar afuera y nosotros sabemos mucho de geología. De hecho, es impresionante lo que sabemos de minería. Basta con llegar a Iquique, que el tema abiótico es lo que domina. Pero con respecto a la sismicidad, quizás algo súper integrado dentro de la cultura de Tarapacá. Y en ese sentido, nosotros es como bien cotidiano de que las personas en la región hablen de una laguna sísmica. ¿Ya? En términos bien prácticos y sencillos, una laguna sísmica corresponde a una zona en donde no ha ocurrido eventos o actividad sísmica efectivamente, como era el caso, ¿verdad?, del norte de Chile entre Hilo, que está al sur del Perú, y Pisagua. Entonces una laguna sísmica la entendemos una zona en donde hoy día no han ocurrido eventos sísmicos importantes. Eso es, no han ocurrido sismos, o sea, no ha temblado nunca o no han ocurrido sismos intensos, grandes. Claro, lo que pasa es que en general dentro de la ciencia y dentro del área de la sismicidad, se piensa que un evento importante de magnitud, hablemos de magnitud 8 como el que ocurrió en el 2014, o incluso como el que ocurrió en el 2010 allá en Concepción, se supone que tiene como una recurrencia de 100 años. Eso es como lo normal. Ahora, sabemos que la escala de la geología está lejos de la escala de nosotros, porque la geología se mueve en millones de años, y parece algo bastante como jocoso de decir, pero bueno, los geólogos siempre hablan de los millones de años. Claro, pero efectivamente la Tierra tiene su propio sistema de medición de tiempo. Entonces, cada 100 años de nosotros debería ocurrir un evento importante. Entonces, eso como que llama a la alerta a los científicos de varias partes del mundo, porque en Iquique desde el 1877 no teníamos un evento importante. Sí. Ahora, 1877. Es sobre ese, más de un siglo y medio. Claro. Pero sobre ese sismo en particular, que incluso, porque es un mito, no hay datos científicos como para apoyarse en ese, o para justificarlo, pero dicen, no, si el agua llegó hasta la Plaza Prat, no, el agua entró por no sé dónde, hubo mucho problema, incendio. Pero no hay como un registro histórico científico de eso, son más bien relatos de la gente de la época que ya, muchos no están, digamos. Es súper interesante porque, nosotros en la región vivimos acontecimientos que marcaron incluso la historia contemporánea. Así, por ejemplo, previo al 1877, ocurrió el sismo del 1868, que fue terrible, que fue en el Hilo y que generó un gran tsunami. Y cuentan los relatos, ¿verdad?, de los cronistas. Los cronistas, pero de ilustradores importantes, o sea, diarios ingleses, por ejemplo, y obviamente peruanos, que mencionan que el tsunami arrasó con todo, que los cuerpos se movían por las calles, que las casas se incendiaron. Y bueno, está el tema de, por ejemplo, de Bolivia, que sus dos puertos desaparecieron, o sea, Cobija, el 68 con ese gran evento sísmico y después su posterior tsunami,
prácticamente desapareció. Los bolivianos invirtieron, ¿verdad?, sus recursos para recuperar el puerto y después llegó el sismo de 1877 y lo volvió a destruir. De alguna manera, los eventos geológicos, ¿verdad?, naturales, quizá influyeron en el tema de la guerra del Pacífico, en el tema de la economía de las naciones, y efectivamente, o sea, no tenemos datos científicos como tal, pero sí tenemos estos cronistas, como tú decías, o estos relatos históricos, en donde sí podemos ver un poco la magnitud. A ver, ¿por qué lo digo eso? O más que nada la intensidad. Porque hoy día hay dos formas bien técnicas de medir los sismos. Sí. La primera es medir un número a través de un sismógrafo que te dice, bueno, este evento fue de tanta magnitud y equivale, ¿verdad?, a tanta energía, y estoy viendo, ¿verdad?, justamente cuánta energía se liberó. Pero también tengo otra forma de medir, que es midiendo desde la percepción, ¿verdad?, que es de la intensidad de que ocurre un evento. Entonces tengo esta escala que llega hasta 12, que yo digo, bueno, por ejemplo, se cayeron las cosas de la casa, claro, ¿verdad? Y esa es la que de alguna manera la percibimos, el elemento medidor somos nosotros. Para algunos es más fuerte, para otros no fue tanto, otros incluso dicen, no lo sentí. Claro, o sea, y ahí Mercalli, ¿verdad?, juega un rol fundamental, y dentro de esa sensación sí podemos tener una analogía con respecto a qué magnitud pudo haber sido. Ahora, hay que dejar súper en claro que hay un grado de subjetividad gigante, porque, por ejemplo, cuando las personas hablamos y decimos, bueno, este sismo fue de 8.2, 8.5, es una cosa cotidiana, porque, sí, a ver, yo lo veo en la casa con mi mamá, de repente con mi abuela, que no, más o menos fue como entre 8.3 y 8.2, pero en realidad la escala es exponencial. O sea, cuando yo digo que un sismo es de magnitud 5, eso es equivalente a decir que se libera la energía de una bomba nuclear. Claro. Entonces, cuando yo hablo de un sismo que, por ejemplo, fue de magnitud 6, son 10 veces, o sea, no es que sean dos bombas nucleares. Y cuando sigo aumentando la magnitud, entonces esta energía se vuelve exponencial. Entonces hay que tener como ese resguardo, pero de alguna u otra manera yo puedo hacer una equivalencia entre lo que percibo con respecto a lo que pudo haber sido. Perfecto. Vamos a las láminas, vamos con la primera lámina. Sí, y nos vamos, Master Mesa, vamos con la primera lámina para que el profesor, geólogo, escritor, investigador Diego Rojas Martel nos vaya explicando y lleguemos a hablar de todo. Sí. Bueno, lo que muestra la primera lámina es un poco como el escenario global que tenemos en el planeta, y es que en general, si nosotros tomamos el globo de la Tierra, lo podemos armar como un rompecabezas. Y cada pieza de rompecabezas corresponde a una placa tectónica. Entonces, las placas, como piezas de puzzles, tienen diferentes bordes. Nosotros tenemos en Chile, o en Sudamérica, una placa que se llama la placa sudamericana. Sí. Y hacia el occidente, que es hacia la costa con el Pacífico, en gran parte de nuestro territorio tenemos una placa que es la placa de Nazca. La famosa placa de Nazca. Exacto. Bueno, hacia el sur el escenario cambia, pero no es motivo de hoy día. Y en ese sentido, las placas pueden tener diferentes o 3 grandes tipos de movimientos. Que las placas se acerquen unas con otras, que las placas se alejen unas con otras, o que ocurran movimientos paralelos entre las placas sin hundirse o levantarse unas con otras. Y se friccionan simplemente. Claro, o sea, es lo que pasa, por ejemplo, en la falla de San Andrés. Ya, perfecto. Que son movimientos más que nada como laterales, ¿ya? En las dorsales, donde se forma el fondo oceánico, como en el Atlántico, tenemos que las placas se separan, entonces sube el magma y se forma corteza oceánica, por lo tanto el Atlántico cada vez se va expandiendo más. Pero en cambio en el Pacífico y en el margen de Chile, tenemos una placa, que es la placa de Nazca, que va hacia la deriva de nuestro continente y se hunde bajo Sudamérica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos pasar a la lámina 2, sí, nos podemos dar cuenta del escenario que efectivamente hoy día afecta a gran parte de Sudamérica, no solamente a Chile, sino que al Perú, ¿verdad? Sí. Y a Norteamérica también. Entonces, y bueno, a Japón y otras partes. Sí, porque siempre, por ejemplo, es lo típico, o sea,
se escuchan las noticias con gran alerta de que hubo un terremoto en China, en Japón, lo que pasó el otro día con Taiwán, Claro. y automáticamente nosotros pensamos, bueno, se nos viene el tsunami. Y, Claro. y esperamos que el SHOA dé la alerta, baje la alerta y dice, no reviste características para... Pero entonces, obviamente hay una conexión de lado a lado. Claro, porque al final lo que uno tiene que pensar es que si bien uno dice, bueno, estamos a 10.000 kilómetros, a 30.000 kilómetros, pasa de que cuando ocurren estos movimientos, las masas, ¿verdad?, del agua se mueven dependiendo de cómo se va acomodando el fondo oceánico. Claro. O sea, si yo tengo un vaso con agua y al vaso con agua le pego por un borde, lo más probable es que toda esa masa se mueva hacia el otro. Lo que pasa en una tina cuando uno la va moviendo. Exactamente, entonces así mismo funciona la Tierra, o sea, a otra escala obviamente. Entonces de repente si hay un sismo importante, por ejemplo el sismo del 60 generó grandes repercusiones en Japón. Sí. Y también generó repercusiones en Norteamérica. Pero uno dice, bueno, ¿cómo? Claro, porque un sismo de magnitud 9, la energía que libera, que llegó incluso hasta mover el eje de la Tierra, Sí. entonces sí puede mover masas de agua importantes que lleguen hasta la parte opuesta como de nuestro margen. Entonces sí, eso puede ocurrir. Sí. ¿Seguimos avanzando con las Sí, láminas, bueno. Diego? Sí, perdón que de repente Sí. me voy, es que es apasionante para mí el tema. No, me imagino, y está súper interesante. Pero ¿sabes qué? Antes de que sigamos, en Pica, igual tiembla mucho en Pica, Sí, pero sí. aún así, en el corazón del desierto de Atacama, la flor del desierto está ahí, Pica. Si quiere ir a pasar un fin de semana, vacaciones, por trabajo, por familia, Hotel O'Higgins. En Balmaceda 6 lo espera con una excelente gastronomía, confortables habitaciones, rápida conexión a internet. Hoy día lo primero cuando salen los niños de vacaciones dicen, ¿hay internet? Bueno, sí, ahí en el Hotel Pica, en el Hotel de Pica hay el Hotel O'Higgins. Balmaceda 6 en Pica. Seguimos entonces. Bueno, Vamos en la lámina 2, ¿no? Sí, sí. Bueno, aprovechando ahí el dato de Pica, también se puede ver las huellas de los dinosaurios, ¿verdad? Claro. Esos que vemos en la película, ¿verdad? Jurassic Park, que tienen los cuellos largos, que son los saurópodos. Sí. Esos mismos dinosaurios estuvieron en la región. Ojo. Sí. Ya. Bueno, Un dato. un dato ahí. Un dato de la causa. Y que se puede ver por Chacarilla. De hecho, dicen, oye, la huella de los dinosaurios, las huellas de dinosaurios son maravillosas, pero son poquitas y están arriba, están en vertical prácticamente. Eso también demuestra un movimiento total de la geología, ¿no? Sí, totalmente. O sea, De la geología, no, sí, de la geología. O sea, al final, las placas o los esfuerzos, ¿verdad? Esto sí es muy importante, que hoy día nosotros le tenemos como miedo. Yo siempre lo explicaba en clase y de repente también lo explico en algunas columnas, que nosotros tenemos que estar bien contentos de que todavía sigan existiendo los sismos, porque los sismos es un indicio de que la Tierra aún está viva y que tiene calor interno, porque las placas se mueven por el calor que tiene interno la Tierra, y al moverse las placas, ¿verdad?, dice que todavía hay energía abajo, y esa energía, ¿verdad?, que esta combinación de procesos funciona igual que un dínamo, ¿ya? En donde eso permite un campo magnético, y el campo magnético, ¿verdad?, que tenemos, entonces es el que nos protege de los vientos solares. Si no tuviéramos sismo, entonces no tendríamos campo magnético. Exacto. Y eso, lo único que nos diría es que seríamos en 2 segundos igual que Marte. No hay Bueno. Pero no es martes, estamos en viernes, jornada de viernes. Vamos a ir a una pequeña pausa, Bueno. Diego, y seguimos aquí en la entrevista con el Longino. Está Diego Rojo Martel, geólogo, tesorero de la Sociedad Geológica Chilena y escritor, investigador, y después vamos a hablar sobre el libro que está a punto de presentar. Vamos a una pausa y volvemos. En el oasis de Pica podrás encontrar un lugar para tu descanso y tranquilidad. Confortables habitaciones y hermosas áreas comunes. La amabilidad del personal, la calidad de su servicio hacen que tu estancia en Hotel O'Higgins de Pica sea inolvidable. En el camino del Inca, antigua ruta caravanera, Hotel O'Higgins te espera en Pica, la flor del desierto. Hotel O'Higgins, Balmaceda 6, San Andrés de Pica. Ven con tu familia o por trabajo, Hotel O'Higgins te espera. Excelentes habitaciones, rápida conexión a internet, un servicio de cocina regional que resalta los sabores del norte. La elección del alojamiento
juega un papel clave en el éxito de cualquier viaje. Hotel O'Higgins cumple con tus expectativas. Balmaceda 6, San Andrés de Pica, Hotel O'Higgins. Te espera. Ya estamos de vuelta conversando con Diego Rojo Martel, geólogo, escritor, investigador. Él es tesorero también de la Sociedad de Geología Chilena y estamos hablando sobre lo que para nosotros es algo prácticamente cotidiano. Como decía Diego hace un momento, todos de alguna u otra manera tenemos un sensor, un sismógrafo dentro, ya por el hecho de ser iquiqueños. ¿Nos comportamos distintos los iquiqueños respecto, o los chilenos en general respecto a otros? ¿Tú que has tenido oportunidad de estar en otros lugares? Totalmente, o sea, a mí me pasó algo súper anecdótico, que estuve en la Universidad de Barcelona haciendo una pasantía por un año, aprox, y me tocó sentir un sismo de menor magnitud, de magnitud 2. Y al otro día en la prensa, terremoto en Barcelona. Claro. Terremoto en Barcelona. Y 2 para nosotros no es ni levantarse, digamos. Y decía, pero increíble, o sea, a ver, guardemos las proporciones un poco, así como terremoto, yo los voy a invitar aquí. Claro, vamos un ratito. Bueno, ahí los iquiqueños también estamos preparados conteniendo nuestras mochilas de emergencias. Vamos con la lámina 3 para conversar, con la lámina 3 para conversar sobre, en específico, algunos escenarios que estaban previos al 2014. ¿Está en pantalla? Vamos. Bueno, esta imagen muestra claramente cómo algo que de repente se ha transmitido por generaciones, ¿no? Yo recuerdo que desde hace mucho tiempo, antes del 2005, que ocurrió un sismo importante acá en la región, después del 2014, que ocurrió el de abril, siempre me comentaban a los mayores que decía, bueno, viene un sismo importante. Sí. Como yo decía acá, un sismo de gran magnitud se produce cada 100 años, y eso tiene un poco una lógica. Las personas que tienen más edad, que tienen más historia, generalmente dicen las cosas por alguna experiencia, ¿verdad?, que han vivido. Un conocimiento empírico. Exactamente. Entonces, efectivamente, ocurrió el sismo el 2001 en Hilo, y luego ocurrió el 2007 en Tocopilla. Y como muestra la imagen, entre Hilo, que es el sur del Perú, y Tocopilla, hacia el sur de nosotros, existía una zona en donde no había ocurrido un evento importante que se pudiera asociar a la liberación de energía. Entonces, todo también científicamente coincidía en que esta zona de alguna manera tenía que liberar la energía. Entonces, esto era un gap sísmico, esto era la laguna sísmica o la gran laguna sísmica del norte. A mí me tocó estar en Alemania, en Potsdam, con los alemanes que vinieron a instalar las estaciones sísmicas acá en la región, y que justamente querían analizar el evento de la laguna sísmica, que si nosotros podemos pasar quizás la lámina 4, podemos ver dos imágenes. Una imagen que muestra estas pelotas de playa, que son mecanismos focales, en donde uno observa un escenario que está, el escenario de la derecha, que muestra lo que ocurría en marzo del 2014 y los tiempos previos. Estas pelotas marcan los diferentes eventos sísmicos. Y también la imagen de la izquierda con estas pelotas de playa en amarilla, que muestran los mecanismos focales o los eventos sísmicos que ocurrieron en abril de 2014. Entonces pasa algo súper interesante, que justamente esas pelotas amarillas corresponden al enjambre sísmico que todos, ¿verdad?, en la región hemos sentido hace semanas atrás. Sentimos previo al... en el 2014 todavía previo al 2014. Coincidentemente o no, bueno, esto sabemos que, a ver, si hay un enjambre sísmico importante, tenemos que ponerle atención porque pueden ser sismos precursores de un evento mayor. Si nosotros pasamos a la siguiente lámina, que ya es la lámina final, nos vamos a dar cuenta de lo que quedó, o el estado, ¿verdad?, que quedó en la región. Tenemos la esfera, ¿verdad?, en el norte con Hilo, que está bien marcada, en el 2001. Luego tenemos hacia el norte entre Hilo, la zona de Arica, ¿verdad?, Bacido. En la latitud de Iquique tenemos lo que son estas pelotas que marcan lo que pasó el 2014.
y hacia el sur tenemos una laguna sísmica pequeñita, y después tenemos el evento que pasó en Tocopilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta gran laguna sísmica que mostrábamos antes se segmentó en dos, porque ocurrió coincidentemente el evento del 2014 de 1 de abril en la zona en donde ocurrían estas pelotas amarillas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos enjambres sísmicos y posteriormente viene el evento importante y segmenta esta laguna sísmica. Si nosotros nos fijamos en la figura que está adyacente a esta, nos podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo hoy día. Sí. O sea, existen lo que ocurrió en marzo, ¿verdad? El 13 de marzo, 9, 8, 10 sismos en Pisagua, de menor magnitud. Los sismos son similares técnicamente a los que ocurrieron en el enjambre sísmico del 2014. Sí. Eso es lo que un poco a la gente la tuvo tensa, nerviosa, porque y se salieron a comprar los súper, salieron a diferentes espacios como para copiar de cosas, porque se viene, porque se repetían las mismas situaciones, muchos temblores más o menos chicos, hasta que ocurrió en abril, que estamos prácticamente cumpliendo 10 años. Sí. Y ahora ocurrió lo mismo, y encima que sumémosle a eso que el calor también, los viejos dicen, oye, está muy caluroso hoy día, pues miro la hora, no sé por qué, dice, está súper caluroso hoy día, va a temblar. Sí. Y temblaba. Sí. Bueno, también, primero, las personas que habitan la región, yo creo que tienen un conocimiento muy grande de cómo se comporta nuestro territorio. Sí. Entonces ahí yo les doy un punto a ellos. Ahora, en general, relacionar como, bueno, yo sé porque también pasaba en mi casa, ¿verdad?, que el calor se relacionaba con los sismos. Muy difícil generar como una conexión entre ambas variables. O sea, para que la gente se quede tranquila, no necesariamente si hace mucho calor va a temblar. No tiene, claro, yo recuerdo el 2014 que personas mencionaban de que previo al sismo empezaron a salir burbujas desde la playa. Así. Bueno, si tuviéramos hidrocarburos, yo estaría como totalmente de acuerdo con lo que dicen, pero no tenemos hidrocarburos, o por lo menos, ¿verdad?, en nuestra costa. En la costa no hay. Claro, entonces, claro, hay que guardar un poco esas proporciones. Lo que yo sí creo es que efectivamente la gente tiene una buena experiencia, o sea, ojo que esto está ocurriendo, ¿verdad?, o se está comportando similar a lo que pasó en 2014. Y a pesar de que las personas no hayan estudiado quizás geología o sismología, están totalmente en la razón. O sea, hoy día lo que ocurre es un escenario similar al 2014, pero tenemos una variable que quizás ellos no le hemos entregado con responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad yo digo? Que lo que ocurrió el 2014, ¿verdad?, todavía puede tener repercusiones en nuestro escenario actual. Es decir, que quizás el movimiento que debería haber sido el 2014 en esa zona, no todos los bloques se movieron y recién se están acomodando algunos bloques. Por lo tanto, los enjambres sísmicos ocurrieron en el mismo lugar, a la misma profundidad que lo que ocurrió el 2014. Por lo tanto, hay dos opciones. O esos eventos corresponden a réplicas de lo que ocurrió el 2014, o pueden ser que estos sismos me estén dando indicio de que sean efectivamente sismos precursores de un gran evento que pueda ocurrir, que coincidentemente o no, calza con la laguna sísmica que está entre Iquique e Hilo. Sí. Esperemos que sean réplicas todavía, pero igual, de alguna otra manera, insisto en esta idea de que el chileno y el iquiqueño, iquiqueña particularmente, estamos preparados como para eso. Tenemos planes de evacuación, de asistencia familiares, más allá de lo que el aparato estatal nos pueda dar. Y la idea de un poco de conversar esto aquí a través de www.diariolongino.cl tiene que ver con eso también, con entregarle tranquilidad a la gente y también información, porque la información es lo que de alguna u otra manera te va a ayudar a comportarte de una u otra manera. Sí, o sea, yo particularmente creo que las personas en nuestra región
tenemos una cultura sísmica. Ahora, yo desde un punto de vista lo comparo con la otra cultura que lo he visto a lo largo del mundo, y pasa, ¿verdad?, quizás a nivel nacional cómo se siente. A ver, yo he recorrido mucho la Patagonia y recuerdo un día que ocurrió un sismo de magnitud 3.7 en la falla de Liquiñe-Ofqui, allá en el sur, en Aysén. Sí. Y justamente estaba yo en Aysén y me llevaron a la radio y me preguntaban si efectivamente había que preocuparse por ese sismo. Y yo le decía, no tienen ninguna posibilidad de asustarse porque las condiciones son diferentes. Sí. Y acá nosotros con eventos de magnitud 5, que son importantes, las personas a veces siguen haciendo su vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Sin generar ninguna perturbación en su rutina. O sea, eso demuestra que nosotros, que pienso yo que está bien arraigado nuestra cultura sísmica. Sí, totalmente. Y otro, sobre todo cuando no se puede predecir, hacer vidente. No, tal día, tal hora va a temblar. O sea, en Chile va a temblar. Exacto. Y eso es una condición normal y ley, digamos. Pero sí se puede estar prevenido para enfrentar un evento de estas características. Sí, yo creo que, bueno, de alguna manera, en general, los diferentes periodos, ¿verdad?, que han tenido las diferentes autoridades durante ya hace muchos años, quizás después del 2010, están bien conscientes de que hoy día tenemos que seguir preocupándonos, de estar siempre en alerta porque nuestra condición es así. O sea, sí. Hoy día, por ejemplo, dicen que el sueldo de Chile es el cobre, y para que haya cobre, y para que haya volcanes, y para que haya cordillera, los volcanes, o sea, los sismos son fundamentales. O sea, sin los sismos no podríamos tener, por ejemplo, este farellón costero, claro, hospicio de 500 metros, el altiplano, ¿verdad? Eso hace que todo, ¿verdad?, la geografía se modele, pero claro, o sea, no podemos tener siempre beneficios que lo llevemos nosotros. O sea, tenemos pórfidos cupríferos importantes, volcanes, actividad magmática y todo, que genera, ¿verdad?, estos recursos de minerales, pero también para que se generen eso, necesariamente para que se alcen, tienen que existir los sismos. Entonces, los sismos no los tenemos que ver como una cosa negativa, sino que yo siempre he dicho que cada vez que tiembla hay que estar contento porque primero nos demuestra que la Tierra sigue viva, que podemos practicar la vida actualmente, y que segundo es que de alguna manera ha contribuido en nuestra economía también. Sí, por supuesto. Y todos tenemos una Lo único que en teoría se puede producir es que en algún momento de nuestra historia, de aquí a 10, 15, 20 años, va a haber un evento importante en esta región, pero hay que estar preparado. Exactamente. Perfecto. Y a propósito de vida, que hablabas de la vida de la Tierra, y con esto vamos a ir cerrando, quiero que me cuentes un poco del próximo lanzamiento que vas a hacer de tu libro. Sí, estamos terminando ya un libro que un poco acerca a la geología a lo que sería la vida en general. O es una lectura más de divulgación científica, regional obviamente, o sea, desde Iquique hacia varias partes que queremos lanzarlo, y mezcla un poco de cómo al final la vida, que hoy día la practicamos y que celebramos todo, que estamos hoy día en el programa Longino TV, tiene un camino súper largo, es un camino súper largo que la geología ha modelado. O sea, al punto de que los huesos que tú tienes, Rodrigo, que están conformados por calcio, el calcio que tú tienes, en realidad, ese elemento se formó no ahora, ni ayer, ni antes de ayer, ni hace 10 años, sino que paralelo, ¿verdad?, a la formación de nuestro sistema solar con el Sol, que generó toda la energía para generar reacciones nucleares, formó el calcio, que de alguna manera viajó o tiene una larga data, una historia de 5.000 millones de años, para que después se pudiera sintetizar, ¿verdad?, y hoy día lo podamos tener como arraigado en nuestro cuerpo, y así con muchos elementos. O sea, explica un poco cómo los procesos geológicos que pasan tan desapercibidos en la cotidianidad, de repente son más cercanos de lo que pensamos y cómo han influido en la vida. Perfecto. Cuando esté listo,
Invitado nuevamente aquí a la entrevista con el Longino. Bueno, Rodrigo, cuando quieras. Diego, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que sean esperamos una nueva visita. Diego Rojo Martel, geólogo, escritor, investigador y tesorero de la Sociedad Geológica Chilena, estuvo conversando con nosotros. Hasta aquí la entrevista, este bloque, no se separe, siga en nuestra sintonía, volvemos en un rato más. Gracias.